Recordarán ustedes que hace 2 programas atrás tuvimos la visita de la fiscal Teresa Martínez, futura ministra de la Niñez y de la Adolescencia, hablando de una gravísima situación originada en una decisión de la Secretaría de Estado de Tributación de integrar en el Código de Impuestos o actuaciones o trabajos que deberían pagar impuestos el ítem de actividades prostibularias y afines. Luego, esto explotó y salió la titular de la Secretaría de Estado de Tributación, Liz del Padre, a tratar de explicar de un punto de vista lógico e impositivo esta situación, desconociendo de lo grave de la decisión que el Estado paraguayo pretenda cobrar por actividades prostibularias. No tiene ningún tipo de justificación. Es un error garrafal que pone al Paraguay en el ojo de la atención del mundo, incluso que lucha a brazo partido contra la trata de personas, lucha el mundo entero contra cualquier tipo de explotación, puntualmente la explotación sexual. Entonces yo me pregunto, el Estado paraguayo, al pretender emitir factura o que emita factura a las personas que se dedican a la prostitución, ¿se está convirtiendo en un Estado proxeneta? El Estado paraguayo va a cobrar a ciudadanos y ciudadanas paraguayas que se dedican a la prostitución el impuesto por su actividad. Quiere decir que se va a convertir, disculpen esta expresión grosera, en el cafillo de aquellas personas que se dedican penosamente a esta actividad, que si bien no está prohibida la prostitución en el Paraguay, no es menos cierto que la práctica de la misma tiene demasiados condicionantes o causas que tienen que ver con la marginalidad, la falta de oportunidades, abusos de todo tipo. Una persona no decide dedicarse a la prostitución. Una persona, por A o B motivo, se ve obligada a dedicarse a la prostitución. Y el hecho de que la Secretaría de Estado de Tributación pretenda que estas personas paguen algún tipo de impuesto bajo ese ítem de actividades prostibularias y afines, es realmente una grosería conceptual, es un mamarracho impositivo, es un adefesio, hasta inclusive es un golpe a todos aquellos que combatimos por los derechos humanos desde hace años. Por más que se llene de explicaciones, la viceministra de Tributación, Liz del Padre, ella tiene que admitir que la institución que hoy ella dirige se ha equivocado de aquí al infinito. No se pretende salir con antorchas y perseguir a las personas que penosamente, por A o B motivo, se dedican a la prostitución. Es advertir que el Estado paraguayo no puede desconocer tratados internacionales que combaten la explotación sexual. El Paraguay no puede desconocer tratados que suscribió a lo largo de estos años contra el crimen organizado, que tiene en la trata de personas una de sus principales fuentes de financiamiento. Ustedes saben que a nivel mundial la trata de personas mueve más dinero que el tráfico de armas. Bueno, nosotros, el Estado paraguayo, pretende cobrarle a la gente que no tiene otra opción y se prostituye el 10% que corresponde, según los parámetros. Por suerte, el Estado paraguayo no pretende quitarle hasta el 70% a las personas que se dedican a la prostitución, como sí lo hacen aquellos cafillos, aquellos proxenetas que hoy día, al amparo de una mala legislación, siguen explotando a miles de paraguayos y paraguayas. Solamente en el Gran Asunción, el departamento central, la capital, 4.000 mujeres se dedican a la prostitución. Solamente en Asunción, 800 personas transexuales se dedican a la prostitución. Son casi 5.000 personas que se ven obligadas a prostituirse. Y el Estado paraguayo a esas personas les quiere cobrar el diezmo correspondiente. ¡Qué país maravilloso! A la vuelta del corte con el tema del día de hoy.
Continuamos con la distinguida visita de doctores y doctoras en Derecho que han postulado sus candidaturas para suplir en la Corte Suprema de Justicia a Alicia Pucheta y a Miguel Óscar Baján Calvertini. Hoy nos visitan el doctor Fernando Becconi, abogado del Foro. Muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Mirta González, camarista del Fuero Penal de la Adolescencia. Gracias, doctora, por venir, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También el doctor Manuel Aguirre, juez penal de sentencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido también. A tus órdenes, gracias por la invitación. ¿Me permiten los caballeros comenzar con la dama? Por favor. Bueno, el sistema es el mismo. Las 5 primeras preguntas, con algunas variaciones chiquitas que las estamos haciendo desde Causa Justa a todos los postulantes. Y la primera, doctora Mirta González, ¿qué opina usted de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, justamente ese es uno de los ejes temáticos que fue planteado por el Consejo de la Magistratura, en virtud del cual nosotros debemos dar una percepción de lo que es hoy día no solo la Corte Suprema de Justicia, sino que el Poder Judicial en general. Y realmente es un clamor de toda la ciudadanía, ¿verdad?, la erradicación de la morosidad. Ese es el mal endémico que aqueja a nuestra justicia y es lo que hoy en día conlleva a la falta de credibilidad a la misma. Así es que a partir de programas, planes y proyectos que se podrían llevar a cabo, tenemos que tratar de disminuirla y en todo caso quizás erradicarla. Doctor Manuel Aguirre, la misma pregunta. Para mí es una institución en crisis por diversos factores, falta de credibilidad a nivel nacional, debido, vamos a decir, a quiebres de carácter político, moral y también por falta de soporte jurídico, ¿verdad?, en sus decisiones, ¿verdad? Siempre está sujeto a todo tipo de crítica y a la fecha, ¿verdad?, muchas de sus resoluciones ha debilitado institucionalmente al Poder Judicial. También, doctor Fernando Becconi, la misma pregunta. Ciertamente la Corte ejerce una competencia a nivel nacional y, como ha señalado la doctora Mirta, que me precediera, considero que el Poder Judicial como estructura total es aquel que debe ser reexaminado, probablemente reestructurado. Hoy día hay un interesante proceso de reestructuración de competencias en el marco de los juzgados de menor cuantía, que es un buen avance, pero aún hay mucho por hacer, hay muchos factores de corrupción que son denunciados, que son procesados, investigados, y ello debe combatirse frontalmente. Hay que combatir la corrupción, hay que combatir de raíz todas las anomalías que hacen que no pueda uno estar en total convicción de que una sentencia está fundada en derecho y en el sano criterio de un magistrado. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con el perfil de ustedes, para que la gente conozca, para que la gente, el espectador de Causa Justa, el espectador de Unicanal, sepa quiénes son los postulantes. ¿Quién es la doctora Mirta González? Bueno, soy una magistrada que cumplí 34 años de labor ininterrumpida en el Poder Judicial. Empecé de dactilógrafa, justamente del juzgado en lo tutelar del menor, en el año 1984. Luego fui promovida a actuaria del Fuero Civil y Comercial. Posteriormente fui procuradora fiscal. Ascendí a jueza de primera instancia multifueros de Caacupé, de toda la circunscripción judicial de Cordillera, y desde el 2002 a la fecha ocupo el cargo de miembro del Tribunal Penal de la Adolescencia, sin perjuicio de haber en su momento, desde el 2010 al 2015, haber interinado la tercera sala penal, ¿verdad?, en compañía de los doctores Agustín Lovera y Valdir Servín. Entonces, esa es mi trayectoria, mi hoja de vida al servicio del Poder Judicial, y es lo que hoy pongo a conocimiento de la comunidad jurídica y la sociedad civil, que este compromiso que asumo y seguiré asumiendo en pos del mejoramiento de la justicia
y de un mejor acceso a la ciudadanía. Levantar la imagen del Poder Judicial, la credibilidad en la justicia, es lo que nos proponemos. Para eso el juez debe tener un perfil que se basa en 3 factores: el saber, que es su conocimiento teórico; el saber hacer, que es el conocimiento procedimental, tengo que saber qué hacer; y saber ser, vale decir, mi conducta en base a principios y valores que lo debo poner en práctica. Perfecto. Doctor Manuel Aguirre, la misma pregunta. Sí, yo soy abogado, ejercí la profesión 13 años, trabajé para los derechos humanos en este país en el Comité de Iglesia para ayuda de emergencia en la época de Stroessner. Luego ingresé al Poder Judicial, tengo 17 años de antigüedad, soy doctor en Derecho y máster en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional, con calificación cum laude. Escribí 2 libros, uno sobre derechos humanos, otro libro técnico, artículos científicos. Particularmente la credibilidad de la justicia radica en los liderazgos morales, por eso el juez, mucho antes de tener, vamos a decir, una sapiencia, un currículo elevado, tiene que tener el suficiente coraje como para hacer cumplir la norma más allá de todas las presiones que se le vienen encima. Esa es la realidad de este país, que necesitamos jueces que se planten y simplemente cumplan con la ley, y nada más que eso. Doctor Fernando Becconi, por favor. Bien, soy docente universitario hace 18 años, ejerzo la profesión de abogado y en calidad de asesor de empresas me he especializado en atender a personas del sector privado y también he prestado servicios eventualmente en lo que hace a mi especialidad para algunos organismos del Estado como el Banco Central y otras empresas del Estado. Estoy convencido que la Corte Suprema necesita tener gente que venga del sector privado con una visión distinta, respetuosamente hablando, a la del funcionario de carrera, que también se necesita. Nuestra Corte Suprema de Justicia tiene 9 miembros, de los cuales una cuota de esos 9 miembros debe venir del sector privado, que trae otro ángulo de trabajo, otra visión, otro expertise, y que también puede entender muchas cuestiones que muchas veces quien no estuvo en el sector privado por suficientes años podría no interpretar. De ahí que la lucha frontal a la morosidad que tanto venimos prácticamente todos los candidatos observando, quienes venimos del sector privado traemos herramientas de eficiencia, eficacia, competitividad, que necesariamente son aquellas que nos permiten sobrevivir en el sector privado, y eso es lo que creo es muy importante para el Poder Judicial. En palabras sucintas, antes de ir al corte, ¿por qué se postula, doctora Mirta González? Yo me postulo porque estoy convencida de que uno hace carrera judicial y entra al Poder Judicial con la intención de llegar algún día a la máxima instancia. Para eso me preparé y ya mis años de servicio yo creo que podría serle útil a la Corte Suprema en el sentido de poder poner en práctica todo este bagaje de experiencia y, por qué no decirlo, también de trayectoria, ¿verdad? Porque aparte de ser magistrada también soy docente, he publicado también algunos materiales que fue puesto a la comunidad jurídica. También tengo varios diplomados, maestría, soy egresada de Altos Estudios Estratégicos, la promoción 43, en fin, hemos ido acumulando conocimientos y, como le digo, trayectoria que sería para mí la culminación de la carrera, y todavía me siento capaz y estar a la altura de poder brindar aún más a la Corte Suprema y, por qué no decirlo, a nuestro querido Paraguay. Doctor Manuel Aguirre, la misma pregunta, ¿por qué se postula? Yo soy un firme creyente en 2 cosas. Primero, en los derechos humanos, que lo vengo abrazando en épocas muy difíciles de este país, y creo firmemente en una democracia. Un poder judicial independiente, sin liderazgos morales dentro de la Corte Suprema, atrasa los derechos humanos y retrotrae la democracia.
En este país estamos viendo indicadores que tanto los derechos humanos como así la democracia nuestra no ha mejorado, que digamos, debido a que tenemos un poder judicial que en su conjunto está prácticamente capturado por las élites políticas que tenemos acá. Y las élites políticas tienen que entender algo. A este país se le exige, todo el mundo le exige independencia del poder judicial y la posibilidad de tener una independencia real, funcional del juez, que dicte ley, que dicte conforme a la norma una sentencia, radica esencialmente en una ley de la magistratura que, dicho sea de paso, a nivel latinoamericano, regional, somos el único país que no lo tiene. Entonces, por eso me estoy postulando para ministro de Corte Suprema de Justicia. Doctor Fernando Becconi, también por último la misma pregunta. Bueno, muy de cerca de lo que expresé recientemente, en el sector privado necesitamos tener competitividad, eficiencia, y eso es lo que yo pienso que la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial necesita. Poder desarrollar sus actividades como una empresa eficiente, porque hoy el Poder Judicial no es una opción que da seguridad a las empresas y a los particulares. Nuestra ciudadanía no cree en un sistema lento y caro, y tenemos que transformar esos conceptos de la justicia paraguaya en la justicia que tanto hemos propugnado por años en ser la justicia rápida y de bajo precio, que solamente busque la seguridad para las partes que intervienen en ella. Muchísimas gracias a los tres. A la vuelta del corte volvemos con la doctora Mirta González, el doctor Manuel Aguirre y el doctor Fernando Becconi para seguir con las preguntas que son un poquito más picantes y que siempre se ha logrado dar muchos titulares en esta serie de entrevistas. Vamos a ver qué piensan estos distinguidos doctores y la distinguida doctora sobre la influencia política y el tema del mandato constitucional. 5 años o más. A la vuelta del corte. Nobleza obliga a reconocer el gesto, sin desmeritar a los queridos colegas, el gesto de la doctora Mirta González, que tuvo la amabilidad de traerme un ejemplar de una de sus obras, Una mirada a la justicia penal juvenil, avances y retrocesos de la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680, y nuevos desafíos a partir de la vigencia del Código de Ejecución Penal, Ley 5162. Gracias, doctora Mirta González. Muchísimas gracias. Por favor. Tenía que agradecer a una dama, tengo que agradecer que me trae un regalo. Y obviamente vamos a estar dándole lectura a esta obra que aporta mucho a nuestro marco académico principalmente. Bueno, la siguiente pregunta es lo que se debate con mucha fuerza y con mucha preocupación. La influencia de la clase política. Yo aumento un poco más, no solamente de la clase política, la influencia de factores exógenos, extrajudiciales, económicos, de poder. ¿Qué opina al respecto? Y hoy no podemos estar ajenos a que la conformación de tanto del Consejo de la Magistratura como del Jurado de Enjuiciamiento tienen su componente político, ¿verdad? Entonces, es lo que hoy en día se está abogando por una reforma constitucional, y en ese sentido nosotros como representantes de gremio, porque yo soy miembro titular de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jueces del Paraguay y también secretaria de la Asociación de Magistradas Judiciales del Paraguay, reivindicando un poco el componente de la mujer también en la toma de decisión y en ocupar cargos de relevancia. En ese contexto, entonces, nosotros abogamos porque también dentro de ese consejo y dentro del jurado esté un representante de los gremios, ¿verdad? Que esté presente un juez, ¿verdad? Que puede ser de cualquier grado, pero que sea electo por sus pares y que nos pueda representar tanto en el consejo como en el jurado.
Ahora bien, respecto a la independencia, por supuesto que la garantía de todo ciudadano, ¿verdad? Y la vigencia de un Estado de Derecho es la independencia del Poder Judicial. Ahora bien, esa independencia en términos generales significa, ¿verdad?, que los tres poderes se mantengan en un equilibrio y actúen interactivamente, sin que ninguno sobrepase o pretenda violar esa independencia que goza el Poder Judicial. Respecto a la independencia individual de cada magistrado, obviamente que eso depende ya de los valores éticos y los principios que se maneja durante su trayectoria en el Poder Judicial, ¿verdad? Y si a mí me están obligando a hacer una cosa que no corresponde, tengo los canales y los resortes necesarios y adecuados como para poder denunciarlos. Si me proponen algo indebido, tanto del ámbito político, comunico a la Corte Suprema. Y si es la Corte Suprema, pues comunico a la Cámara de Diputados, como bien lo establecen las leyes, ¿verdad? Así es que esa independencia depende de cada uno, depende de la formación, depende de la integridad de cada magistrado y por sobre todas las cosas se revela y se plasma durante toda su trayectoria. Doctor Manuel Aguirre, la misma pregunta. Perdón, ¿me puedes repetir? Me desconcentré. La misma pregunta es la siguiente. ¿Qué opina de la influencia de los factores exógenos, extrajudiciales, políticos, de poder, económicos, de estructuras mafiosas incluso? No, eso es una realidad dentro del Poder Judicial. La injerencia política o de las clases políticas dentro del Poder Judicial es pleno. Eso se nota, inclusive el control político del Poder Judicial también lo es. Tenemos un jurado de enjuiciamiento, ¿verdad?, que por una simple providencia el juez va a parar allí y es suspendido, enjuiciado o expulsado si de repente no dicta una sentencia que tal vez no le haya gustado a determinadas élites. Eso es una realidad. ¿Por qué vamos a venir a esconder algo tan palpable? ¿Por qué tenemos que esquivar el bulto? La clase política tiene la responsabilidad, si es que quiere tener un poder judicial independiente, si es que quiere mínimamente responder al clamor generalizado de la ciudadanía, de darle una ley de la magistratura al juez. El juez puede ser lo más honrado, puede ser todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero si no está protegido por una norma, ¿de qué independencia estamos hablando? Estamos hablando de un poder judicial que en su mayoría está compuesto por burócratas. ¿Quién es el burócrata? El juez del derecho, obvio, el que dicta 2 más 2. Pero cuando va a chocar contra estructura, lo más sano para él es inhibirse. Entonces, ¿qué clase de justicia tenemos? ¿Para quién? ¿Es para la ciudadanía o para un sector? Entonces, si la clase política que todo el tiempo nos critica, lo que somos, que nos formalicen, que nos den un poder judicial independiente a través de normas, que por lo menos nuestra gestión esté respaldado independientemente de nuestra formación moral, que haya un sistema de control interno, que mínimamente se ponga a analizar nuestras resoluciones. Por eso, a nivel interno necesitamos un sistema de control. A nivel externo, una ley de la magistratura que es tan necesario. En cuanto a los factores económicos, también es real. Los jueces paraguayos somos los más mal pagados de la región. Pero como dice la colega Mirta, depende de cada uno ser o no ser corrupto. Eso está en los valores de uno. Y depende mucho más de qué sistema de control tenemos que supervise la gestión de ese juez. Si hizo mal, si no hizo bien. Por eso de repente es tan necesario crear una superintendencia de justicia que esté a cargo de un ministro de justicia, que esté a cargo de jueces especializados, que esté observando o monitoreando aquellos expedientes que ellos crean que ocurrieron irregularidades. Perfecto. Doctor Fernando Becconi, la misma pregunta. Hay 2 definiciones necesarias que tienen que contener a un magistrado de cualquiera de los niveles, y es la honorabilidad y la capacidad. Si el juez, camarista, ministro, goza de estos 2 elementos, no hay ningún tipo de fuerza externa que pueda objetar su gestión. Como dice el doctor Aguirre, los órganos de enjuiciamiento, en el caso de los magistrados de Cámara y de primera instancia, que son el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y para los ministros de Corte, que constituye el Congreso de la República, ciertamente van a tener siempre la potestad
de procesar, enjuiciar, remover a los magistrados de estos espacios. Sin embargo, un magistrado que dicta una sentencia aún en contra de intereses de sectores, que como había señalado, no son necesariamente sectores oscuros de la sociedad, sino hay muchos sectores de poder, de la parte religiosa, de la parte deportiva, de la parte gremial, que tienen peso dentro de las decisiones que se toman. Todos ellos van a respetar aún un fallo que no les agrade, en tanto emane de un juez con capacidad y sobre todo con honorabilidad notoria. Perfecto. En caso de ser electa, doctora Mirta González, en alguno de los dos cupos, hoy en vacancia, y llegado el término del mandato, ¿cómo quisiera usted que la recuerden? Bueno, tengo que aclarar que yo solamente me postulé para el edicto número 10, /18, cargo vacante dejado por la ministra, la profesora doctora Alicia Pucheta. Por supuesto que cumplido el mandato voy a querer que se me recuerde como una persona íntegra, como una magistrada que cumplió su deber como tal, tuvo en cuenta en toda su gestión interpretar correctamente la Constitución, aplicar las leyes y dejar un legado en el sentido de haber realizado proyectos y programas que hayan erradicado justamente el mal endémico que es la corrupción. En este sentido, obviamente que el expediente electrónico, el gobierno electrónico, que hoy ya no podemos hablar de modernidad y de que la justicia del siglo XXI reclama, ¿verdad?, de que el Poder Judicial se ayorne a las nuevas necesidades. Hoy creemos que la informática y el expediente electrónico es una herramienta vital y que tiene que ser transversal a toda la institución, porque de ello emana la transparencia, la celeridad y la buena gestión. Doctor Manuel Aguirre, la misma pregunta. Sí, quisiera controlar, digamos, mencionarle a Norberto Bobbio que decía, ¿quién le controla a los controladores? Y a Lord Harcourt que decía, el poder corrompe y el absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que un ministro de Corte Suprema de Justicia, como cualquier funcionario del Estado, está obligado a ser controlado. A mí me gustaría que me recuerden, en caso de llegar a esa instancia, que por lo menos bregó por la formalización y la independencia del Poder Judicial en este país, que le pide a su clase política que le den una ley de la magistratura, que no va a temer de ninguna manera en crear sistemas de control interno sobre resoluciones y sobre la conducta del magistrado, de incentivarle a aquellos magistrados para que hagan su trabajo, a pelear por sus buenos salarios, a pelear por un buen pasar que actualmente no tenemos. De esa forma me gustaría que me recuerda, a más de ser un acérrimo defensor en dos parámetros, en dos creencias que las tengo muy internalizadas, que son los derechos humanos y la democracia en este país. Doctor Fernando Becconi también. Principalmente por la introducción de cambios sustanciales de la estructura actual. Insistir en la educación, en la capacitación del funcionario, en los controles estrictos, en buscar la eficiencia y el desarrollo de una mayor expeditividad de los magistrados, sería la principal marca que yo buscaría, con la cual me identifican. La última pregunta que tiene que ver con el mandato, fuente de tanta polémica y tanto problema y fuente también del gran descrédito que hoy sufre la máxima instancia judicial, porque hasta ahora la cuestión no está clara y no está contundentemente definida, a mi entender. En caso de ser electa, ¿usted va a quedarse, doctora, 5 años en el cargo, como dice la Constitución? ¿Cuánto tiempo se quedará? Así como está concebida la Constitución hoy en día, y ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia, evidentemente que los años de gestión lo lleva a los 75 años. Pero yo no tendría inconveniente de que cada 5 años esa gestión pueda ser evaluada. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. Incluso, ¿verdad?, se está discutiendo si los 5 años del mandato
del Poder Ejecutivo es suficiente para llevar a cabo gestiones, proyectos y programas. ¿Y por qué razón se estaría solamente otorgando también al representante de la máxima instancia judicial 5 años, cuando que 5 años está comprobado de que no es suficiente para poner en práctica esos programas, fortalecer lo que ya están establecidos o obviamente programar y planificar otros que redundaría en una mejor justicia? Porque en ese sentido todos y todas necesitamos una mejor justicia. Bueno, te puedo hacer una repregunta. ¿Cómo no? 5 años en el cargo, o hasta los 75 años, o renovación cada 5 años, presentación nuevamente cada 5 años. Poner exponer mi trabajo a la comunidad, ¿verdad?, a la sociedad civil, y si está satisfecha, continuar. Volver a concursar. No volver a concursar, sería continuar en el cargo. Ok. Doctor Manuel Aguirre, la misma pregunta. ¿5 años en el mandato o hasta los 75 años? Para mí 5 años, y no es precisamente para caerle bien a alguien, ¿no?, o a determinados grupos, es por razones eminentemente morales. Si mis demás colegas están concursando cada 5 años, ¿por qué un general tiene que ser inamovible desde el inicio de su mandato? Yo voy a concursar vía consejo o voy a presentar mi postulación después de los 5 años al Congreso Nacional, y si me aprueba, genial, y si no, me voy a mi casa. No me hago problema por eso. Perfecto. ¿Coinciden en la opinión entonces? Coincidimos totalmente. Doctor Fernando Becconi, la misma pregunta por último, por favor. La forma en la cual está redactada la Constitución hoy nos lleva a la definición de que el tiempo es de 5 años. Tal vez eso debiera cambiar en el futuro. Tendríamos que mirar las experiencias de otros países, mirar nuestra propia experiencia a la luz de los acontecimientos pasados, pero así como está, voy a respetar el plazo de 5 años de mandato. Perfecto. Doctor Fernando Becconi, doctora Mirta González, doctor Manuel Aguirre, a los tres el agradecimiento por haber compartido con nosotros sus postulaciones correspondientes, y esperamos que tengan toda la suerte del mundo en este camino. Primero a la terna y luego primero a la terna y luego a lo que hace a la definición de los cupos. Ahora, pero me queda algo más, ¿verdad?, aprovechando que son tan distinguidos doctores en Derecho con mucha experiencia. El cambio radical, si ustedes me podrían decir en una o dos palabras, ¿cuál sería la clave del cambio radical que necesita el Poder Judicial? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la bisagra que nos lleve a una real administración de justicia, a una justicia realmente pronta y barata? Doctora Mirta. Sí, y es que en primer lugar tiene que estar dotado el Poder Judicial de una real autarquía presupuestaria. ¿La clave es la autarquía? La clave es la autarquía, porque de lo contrario no se pueden poner en práctica, ¿verdad?, programas y proyectos que tiene en carpeta el Poder Judicial. Por ejemplo, ahora se modificó el Código de Organización Judicial. Los jueces de paz van a tener una competencia, ¿verdad?, que trasciende hoy en día su capacidad en el sentido material, ¿verdad?, porque hay juzgados de paz que cuentan con 1 o 2 funcionarios, ¿verdad? No nos referimos a los que están acá en la capital, nos referimos a aquellos juzgados de paz que están en lugares recónditos del Paraguay, ¿verdad? Entonces, necesitamos el presupuesto para dotarle al magistrado de las herramientas necesarias para luego exigirle lo máximo, porque si no le dotamos de las herramientas necesarias para que pueda llevar y cumplir a cabalidad su trabajo, no le podemos tampoco exigir. Entonces, en ese sentido, sería interesante, relevante e importante que el Poder Judicial cuente con esa autarquía en el sentido de que pueda contar con su presupuesto, ejecutar su presupuesto. Eso no significa que no tenga que rendir cuenta de ello. Perfecto. Doctor Manuel Aguirre, también lo mismo. La clave.
La clave para mí está en los liderazgos morales que pueda tenerse en una Corte Suprema de Justicia. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El juez no está en un concurso de popularidad. El juez cumple la ley. El juez no es político, el juez no es reformador social, el juez no es modelo, ni siquiera es pelotero. Es juez, cumple la ley. Puede que le guste la sentencia, puede que no. Si está convencido moralmente de que está haciendo lo correcto, el resto viene por añadidura. Por añadidura, perfecto. Doctor Fernando de Coni, por favor. Coincido con la doctora Mirta y al concepto que ella haya señalado, la autarquía, le voy a sumar la capacitación permanente del funcionariado en general y los controles de gestión, como los 3 elementos necesarios para el cambio radical. Bueno, ahora sí, a los 3 el agradecimiento. Faltaba eso, quería un poquito más profundizar con ustedes. Y gracias realmente por acompañar una edición de Causa Justa. Vamos a seguir invitando, obviamente, esto continúa hasta donde podamos, continúa hasta que se integren las ternas y luego, obviamente, con los ternados a ambos cargos vamos a estar debatiendo acá en Causa Justa. A la vuelta del corte, ¿cómo hacer para combatir realmente las estructuras criminales organizadas, el crimen organizado desde el derecho penal paraguayo? Hablamos con un académico a la vuelta del corte con respecto a ese tema. Estamos en compañía del doctor José Fernández Sacur, abogado, doctor en Derecho y magíster en España, por una universidad en España. Después me vas a hacer recordar el nombre, nunca me acuerdo los detalles, pero principalmente magíster en una materia que hoy día está interesando y mucho, el combate al crimen organizado a través de la aplicación de herramientas penales concretas. Un ejemplo que para mí es maravilloso, lo que está haciendo la Cenavico hoy día, ¿verdad?, que la Secretaría de Cenavico en base a la ley, está administrando los bienes que pertenecen a procesados por narcotráfico o a condenados por narcotráfico. E incluso hay camionetas, aviones que servían a estas estructuras criminales que hoy día están al servicio de los organismos de seguridad, que para mí es maravilloso. Sería un ejemplo la Cenavico, pero hay otros más ejemplos que se podrían aplicar desde el punto de vista de la teoría, de la tesis que vos manejás, doctor José Fernández Sacur, ¿verdad? Totalmente, Héctor. Gracias por la invitación. Sí, soy magíster en Derecho Penal Económico. Derecho Penal Económico. Por la Universidad de Granada en España. Y el Derecho Penal Económico es una materia bastante afín al derecho que atiende a la criminalidad organizada, porque básicamente los delitos económicos se cometen también en su mayoría a través de estructuras organizadas, como el crimen organizado propiamente. La delincuencia organizada no es una cuestión nueva. Desde los conventiculum romanos ya los hombres se habían puesto de acuerdo para delinquir, sabiendo las ventajas que trae delinquir entre muchos. Ese sentimiento de exitismo, este sentimiento de impunidad. Entonces ya desde aquel entonces, decíamos, los conventículos de la Roma clásica, pasando por los bandoleros, los salteadores, los piratas, los filibusteros. Lógicamente hoy tenemos una criminalidad que sigue siendo colectiva, pero con rasgos que la definen, pintándole una cara totalmente nueva a raíz de la globalización económica, a raíz de la permeabilización de las fronteras, de la facilidad para el transporte, para la circulación de bienes y servicios. Todo eso produce lo que se denomina un fenómeno de globalización inversa y nos trae la internacionalización no solamente de los beneficios de la economía, sino también de los perjuicios a través del crimen. Entonces, a través de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la empresa, que integro como vocal por la República del Paraguay, venimos trabajando en alternativas de solución desde los derechos internos de cada país para ofrecer soluciones
innovadoras acordes a los problemas innovadores que nos plantea la criminalidad organizada. Ya no nos encontramos ante un derecho penal de uno a uno, ante un derecho penal interindividual, ante un derecho penal binario, sino ya nos encontramos ante un derecho penal de logaritmos, de matemática compleja, que nos trae problemas nuevos que merecen soluciones nuevas. ¿Cuáles son esas soluciones nuevas que se deberían abordar desde el punto de vista del combate a través de la aplicación de la ley, en este caso la norma penal? En realidad, toda solución potable para el sistema jurídico parte de respuestas que sean equilibradas con las garantías del ciudadano. Básicamente lo que no se quiere es llegar a lo que el profesor Jacobs denominaba derecho penal del enemigo, o lo que el profesor Silva Sánchez denomina derecho penal de tercera velocidad, que es un derecho penal que propone la relativización de las garantías a los efectos del combate contra la criminalidad organizada. Nosotros desde la academia creemos que existen formas de leer nuestro derecho penal y para eso contribuye mucho el código penal que tenemos, que es un código penal de raíces modernas, que nos permiten adoptar una serie de soluciones concretas, por ejemplo, para responder al tema de la autoría y de la participación en estructuras complejas. Muchas veces vemos que el que cae es el pez chico, el último eslabón de la cadena. Y, sin embargo, tenemos sentado al autor detrás del escritorio, al jerarca, que es el que comanda todo el curso causal del delito, que parece que es el que no hace, porque no ejecuta la acción final, pero en realidad es el que mayor importancia tiene en esta interacción criminal, porque es el que conduce todo el fenómeno criminal hasta su culminación, y si ese soldado último no ejecuta la acción, sencillamente lo cambia y lo hace otro. Entonces, lo que hace el jerarca es predisponer, configurar, determinar la organización criminal para que se vuelva una usina casi automática de producción de hechos punibles, manteniéndose él afuera de la etapa ejecutiva. Entonces, ¿cómo hacemos para atribuir responsabilidad como autor, como actor principal que en realidad es? ¿Cómo le atribuimos la autoría? Y por ponerte un ejemplo, partimos para este caso en particular de la base de la autoría inmediata. El soldado, el último eslabón de las cadenas, será autor inmediato, instrumentado por el jerarca, que aun cuando no sea quien tire el gatillo, aun cuando no sea quien lleve la droga en la mochila, es realmente el principal actor en esta película, como en este caso autor mediato, que es una figura que, por ejemplo, permite nuestro Código Penal. Por ponerte un ejemplo. Un ejemplo y una de las salidas en las ¿cómo cuales si estamos están ya esas trabajando. herramientas? ¿Por qué no se aplica con una mayor capacidad, con una mayor firmeza o una mayor efectividad? Y ahí hay un problema no de ley. Se escucha mucho a la opinión pública criticar a la norma. En realidad, el Paraguay en particular es un país con un bagaje normativo bastante interesante. El problema no está en la ley, sino el problema está en la capacitación para aplicar la ley. Y es ahí donde hay que hacer un poquito énfasis. Tenemos instrumentos normativos sumamente modernos, pero muchas veces los operadores de justicia no están preparados para aplicar. Y en ese sentido, también a través de la asociación, estamos queriendo organizar una serie de seminarios y congresos, trayendo a profesores del exterior para que nos puedan hablar un poquito de su experiencia y sacarle el jugo a esa norma interesante, moderna, que tenemos a partir del año 97. Es avanzar con mayor efectividad, es avanzar con mayor capacidad de llegar al primero de la cadena. Totalmente. Ese es uno de los ejemplos. En realidad es aprender a usar la máquina de alta potencia normativa que tenemos. Porque la tenemos, la herramienta la tenemos. Absolutamente, absolutamente. Uh-huh. Ahora, en el ámbito, brevemente ya, porque ya estamos cerrando el programa, para ir redondeando, en el ámbito, porque la corrupción en la empresa, en el Estado, es algo común, probable, e inclusive se castiga más.
pero está también la corrupción en la empresa privada, que no está igualmente castigada ni penalizada en nuestro país. No, son cuestiones que comparten la misma problemática. La criminalidad en el Estado, la criminalidad en la empresa privada, la criminalidad organizada, comparten los mismos problemas, sobre todo de distribución de responsabilidades penales en organismos complejos, donde parece que todo el mundo hace un poquito, pero que a nadie se le puede atribuir la totalidad. Porque básicamente lo que existe es una difuminación de responsabilidades penales en estamentos distintos, en burbujas de competencia, o en el Estado, o en la empresa privada, o en la criminalidad organizada, y es un poquito ese el problema en el que estamos trabajando y en el que estamos tratando de hacer aportes de solución. Perfecto, doctor José Fernández Sacur, muchísimas gracias por acercarnos a estas propuestas. Recientemente presentaste el libro Dominio del Hecho por Dominio de la Configuración en la Empresa. Interesante aporte también a la academia. Gracias, doctor José Fernández Sacur. Nos vemos el próximo domingo en una edición más de Causa Justa.